Muchas gracias por las presentaciones y vamos entonces rapidísimo a la primera, quizás provocación, introducción, y a unas preguntas que ya he compartido con mis colegas y que están con una introducción que complementa esta provocación inicial. A nivel mundial, la Convención de Diversidad Biológica de 1992 dio paso a una concepción con una incidencia política importante, pues reconoció el valor de los conocimientos tradicionales, las prácticas y los saberes en la gestión de la biodiversidad, destacando la relación entre la diversidad cultural y la diversidad biológica, y la importancia de las comunidades locales como guardianas de esa biodiversidad. Sin embargo, en general, el trabajo académico y político se ha desarrollado de manera fragmentada. Por ejemplo, la protección de la biodiversidad depende de los ministerios de ecología, o como se llamen en cada territorio, pero son última generación institucional, ¿no es cierto?, de la gestión pública. Los conocimientos se protegen con la propiedad intelectual que regularmente se sitúa en los ministerios de industria. El respeto a prácticas y tradiciones se enmarcan en los ministerios de las culturas y los patrimonios y otras denominaciones que tenemos en América Latina. Las relaciones con las comunidades étnicas se enmarcan dentro de los ministerios de Interior, pero con las comunidades campesinas desde Agricultura, dejando finalmente el manejo territorial a las entidades descentralizadas. Esto es un párrafo brevísimo de síntesis de algo que se ha dicho reiteradas veces en este espacio. Entonces vamos a tener un panel que conecta de manera forzada la relación intersectorial, pero que se abre como un crisol hacia muchísimas representaciones o instituciones del espacio de la gestión pública. Que, como decía además Yasmín, estamos hablando no solo de una intersectorialidad como el concepto que la academia acuña para referirse a esta necesidad de negociar, de relacionarnos, de tomarnos el tiempo, de compatibilizar presupuestos, etcétera, para actuar en conjunto con otros sectores, sino que además implica que nos pongamos al día cuando aquellas institucionalidades son muy antiguas o son muy nuevas respecto de cultura, por ejemplo, que es otro pie forzado que siempre tenemos en la gestión. Colegas, vamos con la primera pregunta y Oban, ¿quieres partir o prefieres que parta? Vaya, vamos contigo. En la década de los años 90, los organismos de la cooperación validarán enfoques de diversidad creativa y de desarrollo humano que confluyen con novísimos procesos constituyentes en América Latina. O sea, hay dos procesos distintos en marcha entre los organismos internacionales y América Latina, que está renovando constituciones en varios de sus países. Estos constitucionalismos latinoamericanos, empujados fuertemente por las luchas y los logros indígenas, instalarán verdaderas revoluciones en el tratamiento clásico de los soportes jurídicos de las políticas públicas, como por ejemplo el reconocimiento de los derechos de la naturaleza, que tenderán un puente obligado con las agendas medioambientales, con los animalistas o con los soberanistas alimentarios. A la vez, se activará el enfoque de participación ciudadana vinculante, especialmente ligado a las comunidades indígenas y sus luchas por redistribución y reconocimiento. Por lo menos en América Latina, toda la gran acción institucionalizante de esas luchas va a ser en la década de los 90, se crean muchas instituciones públicas relacionadas con la defensa, en términos, más que con la defensa, con el reconocimiento y con la redistribución de recursos, por lo menos en áreas de tierras, de semillas, de becas, de estudio, etcétera, para las comunidades indígenas, en el continente millonario en diversidad de organizaciones, de agrupamientos indígenas en el mundo, ¿no? Entonces, estas luchas por redistribución y reconocimiento son un motor potente, digamos, en esta alianza naturaleza y cultura. Este proceso antecede a las convenciones de patrimonio cultural inmaterial, a la de diversidad de expresiones culturales y a la propia Carta Cultural Iberoamericana. Así,
En las 2 décadas siguientes, esta parte de Iberoamérica, América Latina, avanzó en institucionalidad y en normativas y procedimientos que obligan a diseños y a toda la gestión de carácter intersectorial. Colegas, ¿qué actores y temas de esta herencia sur-sur de los últimos 40 años relevarías para actualizar la Carta Cultural Iberoamericana? Pueden elegir un tema, 2 temas, 3 temas máximo. Relevar uno, ojalá. Y un actor, 2 actores o solo un actor y ningún tema, en fin. Ya les doy libertad porque conozco un poco sus enfoques, así que tienen la palabra. Ok, empiezo yo, ¿cierto? Usted. Ok, gracias. Muy buenos días a cada uno de ustedes. En principio, quiero agradecer la hospitalidad de Uruguay por recibir esta conmemoración por los 20 años de la Carta Cultural Iberoamericana. Quiero agradecer también a la CEGIP y a la OEI y también al Ministerio de Cultura de España por la organización de este evento y por la invitación al Crespial, que es este centro de categoría 2, bajo los auspicios de UNESCO, que trabaja los temas del patrimonio cultural inmaterial. Y de hecho, lo digo con mucho respeto, suele ser normalmente este gran elefante en las reuniones que no siempre se visibilizan, y creo que es una gran apuesta tener una voz vinculada al patrimonio cultural inmaterial en esta sesión, y agradezco profundamente la invitación. Seguido a esto, creo que debería decir que efectivamente los 90s, y voy a empezar con una deformación profesional, yo soy internacionalista de profesión, entonces para mí entender justamente este corte después de la caída del muro de Berlín y de lo que en la disciplina de las relaciones internacionales denominamos como que a partir de la década de los 90 las low politics pasaron a ser las high politics en la política internacional. ¿Y eso por qué es importante? Porque precisamente es el espacio en el cual todos los temas vinculados a los derechos humanos, la ampliación de los actores internacionales, es parte de la agenda internacional, y con ello empiezan este conjunto de debates que ya se han relacionado. Esto da pie, por ejemplo, en el campo cultural, para que los debates que ya se venía teniendo desde finales de los 70 sobre la importancia de la cultura, más allá de los bienes culturales materiales, empiece efectivamente a materializarse. El Mundiacult del año 82, la recomendación del año 89, el documento establecido por Pérez de Cuéllar a principios de los 90, empiezan a hablar de la diversidad cultural y de la riqueza, y viene acompañado de todos estos temas que ya reseñaba nuestra moderadora en este espacio. Decir que además la Carta Cultural Iberoamericana, que se convierte en un instrumento importante y novedoso, a pesar de que 3 años antes, por ejemplo, ya habíamos firmado la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, la Carta probablemente no recoge, porque era un tema nuevo, no recoge quizá en toda su dimensión los temas del patrimonio cultural inmaterial, y por ello probablemente este sea uno de los primeros actores a los cuales necesitamos observar y nombrar en una actualización de la Carta. Sin embargo, sí creo que es importante reconocer lo siguiente: si bien la Carta puede no recoger en la dimensión que hoy, después de 23 años de firmar la Convención del año 2003 sobre la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, quisiéramos, porque también ha tenido evoluciones la Convención, sí es importante decir que la Carta Cultural Iberoamericana genera un conjunto de mecanismos operativos que sí dan cuerpo a estos otros actores. Y me refiero con los programas Ibercultura, Viva, Ibercocinas y también Ibermúsica, que creo como estos 3 programas que intentan, digamos, cubrir operativamente aquellas cosas que probablemente la Carta no establece. Y me parece soluciones de política, de la política internacional importantes para la promoción y protección de un conjunto de derechos culturales asociados especialmente a los sujetos de especial protección. ¿Y por qué quisiera denominar cuando hablo sobre el sector del patrimonio vivo de sujetos de especial protección? Porque efectivamente, sobre todo en América Latina, cuando estamos hablando de la cultura viva, estamos hablando de indígenas y afrodescendientes en la región. Y no mirarlos como sujetos de especial protección, creería yo que es un error.
y ello supone un conjunto de desafíos para quienes operan la política pública. En principio, porque quien opera la política pública no solamente debe nombrarlo, sino también debe garantizar su representatividad en los espacios. No voy a dar ejemplos, pero algunas personas que me están viendo saben a qué es lo que me refiero. Pero también es necesario que se contribuya significativamente para la participación de estos sujetos en los procesos de decisión pública. Y aquí efectivamente, atando con el panel anterior, podemos ver si es que estos dos paradigmas sobre la democratización de la cultura o la democracia cultural son aquellos que son los que deberían adoptar. Yo creería que cada Estado, de acuerdo a su propio desarrollo, podría ir adoptando cada uno de estos. También quisiera decir que, si bien insistiría que probablemente nombrar lo inmaterial sería lo principal en esta actualización de la Carta Cultural Iberoamericana, aprendí de las feministas que aquello que no se menciona no existe, entonces me parecería como importante. Sin embargo, insisto, y esto quiero dejarlo sentado, es que sí han desarrollado un conjunto de mecanismos para poder resolver eso que probablemente en la Carta no existe, pero que en el cuerpo operativo, con mucho tino, los funcionarios a través del espacio cultural iberoamericano han desarrollado con estos programas ciber. ¿Qué es lo que creo que necesitamos ahora, además de incluirlos en el discurso, y sabiendo que existen estos mecanismos operativos, es saber cómo poder coordinar estos mecanismos operativos, los programas ciber, con organismos como el CRESPIAL y otros mecanismos en la región, y aquí ato con la CAF acaba de tener hace 2 días una reunión en Bogotá para, digamos, armonizar los procesos en los diferentes campos de acción a través de los organismos de carácter internacional. Y diría nuevamente, hemos avanzado en eso, en estos mecanismos, y el desafío ahora es cómo articular para que el dinero escaso que existe en el sector cultural, y aquí otra nota a pie de página, cuando fui funcionario en el Ministerio de Cultura en el Perú, aprendí a administrar la austeridad. Entonces entiendo que hay austeridad en el sector cultural, es cómo podemos garantizar que estas iniciativas ya existentes puedan articularse de mejor medida a fin de no solamente nombrar a los sujetos, sino que hacer o desarrollar un conjunto de acciones que permitan impactos reales sobre la vida de las personas y en el ejercicio real de sus derechos culturales. Acabo de pasarme el tiempo y lo dejo ahí. Muchas gracias. Bom dia a todos e todas. Peço licença para falar na minha língua, português, para garantir a mensagem, né, que eu quero passar aqui. Quero começar, como na minha cultura, saudando aos meus ancestrais, os ancestrais que permitiram e que tiveram o lugar da arte e da cultura como um mecanismo de resistência cultural, de sobrevivência de processos violentos, que colocaram em risco a vida de culturas milenares. Então, esse lugar é muito caro para a gente e é muito importante estar aqui nesse debate, nesse momento em que se celebra os 20 anos da Carta e que é um momento que reafirma a importância desse documento para a defesa da cultura como direito e da cultura como elemento fundamental da democracia nos nossos países. E também entendo que é um momento muito importante para a gente também pensar naqueles pontos que ainda precisamos avançar. Sobretudo, já começando a responder a pergunta, naquilo que diz respeito às experiências afrodiaspóricas e às experiências indígenas também, os conhecimentos e saberes preservados por esse grupo histórico e que tem muita coisa a nos ensinar. Eu quero aqui pontuar, acho que o que eu vou selecionar aqui para trazer, muito inspirada na experiência do Brasil,
porque quando a gente fala de população afrodiaspórica, a gente está falando de um país que tem a maioria da sua população é negra, e um país que, fora do continente africano, é o segundo maior país negro do mundo. E considerando... Não, fora do continente africano, desculpem, é o maior país negro do mundo, e considerando o continente africano, é o segundo maior país negro do mundo. Isso é muito importante quando a gente entende essa relação que o nosso país tem com o continente africano. E o lugar da arte, o lugar da cultura, num processo de escravização, que foi o que formou e forjou o nosso país, foi o lugar... um dos lugares que a escravização não conseguiu eliminar completamente. Esse lugar é muito caro. Então, falar de democracia cultural do nosso país, por exemplo, é falar de racismo. Tem que falar de racismo. Racismo estrutural. Eu entendo que está contemplado na carta, quando a gente está falando de diversidade. Diversidade, para a gente está incluído dentro da diversidade, e isso é muito importante, porque, às vezes, em algumas conversas e em alguns debates intelectuais, a gente vê a diversidade sempre outro, mas parece que existe um padrão de normalidade, e tudo que varia daquilo é diversidade, entendendo que todas as partes são diversidade. E quando a gente fala desses povos, né, que forjaram e formaram o nosso país, e quando a gente vai pensar no que é esse trabalho escravo, que no primeiro momento a gente vai pensar, né, no trabalho físico, né, na violência física, só que não. A gente está falando de povos e de pessoas que, ao atravessarem o Atlântico e chegar no Brasil, levaram conhecimentos epistemológicos. Eu gosto muito de pontuar isso, porque eu estou falando de conhecimentos que, no nosso país, a gente ainda costuma não compreendê-los como conhecimentos epistemológicos ou científicos. E não é isso quando a gente vai ver na prática, quando a gente vai pesquisar e quando a gente vai ver a espinha dorsal do nosso país. A gente costuma dizer no Brasil cultura afro-brasileira, junto com cultura brasileira. E aí é muito interessante, porque a gente, enquanto movimento negro, usa o afro-brasileiro para pontuar, mas eu desafio qualquer pessoa a mostrar um aspecto da cultura brasileira que não tenha uma matriz afro-indígena. Isso é para colocar, assim, trazer para o centro do debate, né, do Brasil e de outros países diaspóricos, essa matriz cultural, porque ela... Alô? Sim, me ouve? Trazer para o centro do debate, né, colocar como protagonista, né? Então, a gente está falando de povos que, paradoxalmente, apesar de toda a violência, de todo o processo de apagamento, de silenciamento, usou o lugar da arte, da cultura, para preservar, para criar novos paradigmas culturais. Quando a gente vai falar de democracia no nosso país, a gente já tem discutido isso, né, muito, né, inclusive, principalmente agora, nos últimos tempos, no nosso Ministério da Cultura, quando a gente tem uma ministra negra e que totalmente é oriunda desse processo de cultura negra, e aquela negritude vai também estar ali presente. Eu digo isso porque discutir democracia cultural é discutir disputa de poder, de narrativa. A gente está falando de presença. Onde estão essas pessoas, por exemplo, pontuando ainda o meu país, que tem uma maioria da população negra, onde nós estamos no espaço de decisão, onde nós estamos na construção das políticas culturais do nosso país.
né? Qual é o lugar que nós ainda ocupamos? Então, é totalmente importante esses lugares para a gente pensar. É totalmente importante a gente estar aqui representado, por exemplo, nesse debate hoje, né? A gente tem dito no nosso país, o movimento negro, nada mais sobre nós sem nós. Nós precisamos estar presente. E isso aqui não é só uma retórica política e histórica, que não é minha, que é do movimento negro, que eu herdo isso do meu país, que é o grupo que eu quero destacar aqui, e que a gente está falando de racismo. Então, é importante, uma das reivindicações, né, uma das coisas que eu gostaria de contribuir, que estivesse presente nessa atualização desse documento, é justamente o combate ao racismo estrutural. Precisamos começar a falar de uma cultura antirracista. No nosso país, nós já estamos falando educação antirracista. Agora, a cultura antirracista. Porque essa cultura antirracista, ela não vai só falar do reconhecimento, da valorização. Nós, no nosso país, nos anos 90, nós temos... É muito importante os anos 90 para o movimento negro brasileiro. É quando a gente reúne um grande grupo e a gente faz a nossa primeira marcha, né, em Brasília, do movimento negro, para reivindicar nossos direitos, nosso direito à vida. Nós temos dito direito ao bem viver, a partir das nossas culturas. Em 2003, como fruto desse processo, a gente tem uma lei importantíssima no nosso país, que é a Lei 10.639, que fala da obrigatoriedade da história e da cultura afro-brasileira nos estabelecimentos de ensino público ou privado, da educação infantil ao ensino fundamental. Mas, ainda assim, precisamos discutir o racismo estrutural, porque ele é institucional, ele é subjetivo, ele é cognitivo. Porque, apesar de 23 anos de lei, a gente ainda, a nossa última pesquisa em 2023, 71% dos municípios do nosso país não implementa ou implementa de maneira inadequada essa lei. Então, por que, apesar da gente ter avanços de lei, a lei contra o racismo, a gente tem uma lei importante, que eu vou finalizar esse primeiro momento aqui destacando, né? Para nós, no nosso país, o patrimônio imaterial afro-brasileiro, ele é muito importante, porque a gente está falando de territórios, de preservação de memória. Esse patrimônio, ele é preservado em um grupo de pessoas que são nossos mestres e mestras da cultura popular. A gente está falando de tradição oral, que, ao contrário do que muitos pensam quando compara a tradição oral com a universidade ou com a escrita, nada contra esse lugar, porque eu sou uma mulher acadêmica, eu estou no doutorado e eu falo justamente sobre isso, sobre o patrimônio imaterial das herveiras, por exemplo. E quando a gente vai falar desses patrimônios, a gente não está falando só de oralidade, a gente está falando de um sistema sofisticadíssimo, onde se preserva conhecimentos, saberes, prática com a alimentação, com a cultura. Isso é muito caro, muito importante para a gente. No nosso país. Nós sabemos a fórmula, nós estamos em todos os debates, porque nós protagonizamos esse país, porque nós trouxemos conhecimentos, trouxemos valores oriundos de sociedades milenares. E, para finalizar mesmo, ontem eu fiz uma reflexão muito importante, porque a gente está aqui falando dessa carta que está fazendo 20 anos, e eu me lembrei da minha pesquisa de mestrado, onde eu estudei a Carta dos Mandingas, que foi feita no século XIII, no Império Mali, por Sundiata Keita, que era muito semelhante, que lá já estava apontando modos de pensar e de produzir a vida numa sociedade que, infelizmente, não faz parte das nossas referências bibliográficas e de estudos do mundo, né? Pensando as culturas e a sociedade. E nós somos oriundos e herdeiros desse grupo, desse contingente humano que, com a diáspora negra,
a tirada forçada do seu território, chega aqui e faz desses territórios o lugar, nação, constrói família, conhecimento e ajuda a produzir a vida da nossa sociedade. Assim. Acho que, para início. Alô? Ahora sí. Quisiera agradecer también a OEI y a CEGIP y al gobierno de Uruguay, al Ministerio de Cultura de Uruguay y de España por la invitación para estar aquí con ustedes hoy. Soy Vinicius del Ministerio de Cultura de Brasil. Es un gran gusto para mí dirigirles hoy un poco sobre estos temas de cultura, naturaleza, medio ambiente. Paulina, es verdad que en los últimos 20 años mucho se pasó. Como habías dicho, los años 90 propusieron como en la ola democrática la entrada de nuevos actores en la escena política, cultural mismo, con el reconocimiento de comunidades tradicionales, de los derechos de los afrodescendientes, de los pueblos originarios. Creo que esta ola se pasó y está muy bien plasmada en el texto de la Carta de 2006. Lo que veo es que, de 2006 en adelante, lo que vimos es que muchos de los mecanismos de participación social y de inclusión, no solo social, pero inclusión de nuevos temas, también se ha demostrado un poco agotado. Y es eso que lo que vemos hoy. Hay un sentimiento de agotamiento un poco de los procesos, los mecanismos de inclusión de temas y de actores. Y creo que, hablo un poco de la experiencia que tenemos en el Ministerio de Cultura de Brasil con la gestión de este tema de cultura y cambio climático y medio ambiente, para decir que mucho de lo que se pasó los últimos 20 años es también un reflejo de cómo que la cultura estaba apartada de muchos de los debates respecto a medio ambiente y naturaleza. Entonces se convencionó tener la cultura como algo separado, ¿no? Una separación entre hombre y naturaleza, este embate moderno, y que los pueblos originarios, por ejemplo, tienen una mirada totalmente distinta. Entonces, creo que uno de estos temas es justamente de buscar traer para más junto cultura, hombre y naturaleza. El texto de 2006 ya trae esta reflexión, ya trae algunos de esos temas, pero de una manera todavía más simple. En su tiempo estaba bien, pero para hoy creo que ahí hay espacio para pensarmos en cómo podemos avanzar. Y creo que este sería el aporte importante de la región iberoamérica, porque aquí estamos hablando de, como dijera, procesos de constitucionalismo, de entrada de nuevos actores, y hay también una mirada que para mí es la mirada más importante de Iberoamérica, que es la mirada de la cultura y medio ambiente anclada en el territorio. Cuando hablamos de cultura y clima, cultura y medio ambiente, hablamos de territorio. Y esta dimensión del territorio creo ser el principal aporte. Entonces es donde todo se pasa, donde hay la oralidad, la tradición, los saberes, el patrimonio material y material. Entonces es donde creemos que hay toda la potencialidad de la cultura de demostrar su valor.
y creo que desde el punto de vista multilateral, lo que vemos es que los últimos años han demostrado que todas las convenciones climáticas, todo el debate respecto al cambio climático está agotado. No se produce más intervención en la realidad de las personas. Entonces, los documentos que son aprobados en las conferencias de las Naciones Unidas respecto al tema son documentos que no impulsan el cambio necesario y la urgencia que tenemos para tratar de esta temática en las vidas de las personas. Entonces creo que eso también ofrece a la cultura un punto de vista y un punto de entrada que es muy importante, porque es de verdad comprender que la cultura puede ser la clave para abrir nuevos procesos, para incorporar nuevas personas y incorporar esta dimensión del territorio, que es donde el cambio climático, la cuestión de la preservación de los saberes, la protección de los saberes, la salvaguardia, es tan importante. Y entonces creo que hay ahí que pensar cómo podemos reconocer el papel de los agentes culturales, de la cultura de base comunitaria, como agentes responsables y con potencial para influenciar la cuestión climática. Tengo acá, y creo que eso es también hablar desde el punto de vista de la justicia epistemológica y la justicia climática. Entonces, el tema del racismo ambiental, todos esos temas, eso nos permitiría reconocer esos debates dentro del texto de la carta. Entonces, dejo ahora esta mirada y después puedo hablar un poquito más. Gracias. Hola, 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 hola. Sí. Bueno, buenos días a todos y todas. Me parece importante comenzar desde mi lugar de enunciación. Si bien soy investigadora, soy académica, aunque no me gusta mucho la etiqueta, soy también trabajadora de la cultura y acompaño procesos de cultura viva comunitaria, ¿no? Y eso me parece que es importante decirlo, me enuncio dentro de ese movimiento y como parte de ese movimiento, y también como una mujer andina, ¿no?, que habita en los Andes, y creo que desde ahí he construido mi mirada del mundo, y creo que eso también es importante decirlo aquí hoy. Y vengo del país del buen vivir, ¿no?, del buen vivir que se reconoció en la Constitución de 2008, y ese buen vivir, siempre lo pensaba ahora, ¿no? Pensaba que el buen vivir primero es una categoría de matriz comunitaria. Creo que eso es importante decirlo, ¿no? Y además pensaba que el buen vivir como proyecto constitucional marca una idea de un futuro por alcanzar, un modelo de desarrollo alternativo al que tendríamos que llegar, ¿no? Como una alternativa. Y decía, pensando un poco con los pueblos y comunidades indígenas del Ecuador, que ese buen vivir no es algo por alcanzar, sino es algo radicalmente presente. Y ahí pienso en una categoría que me acompaña a pensar desde hace algún tiempo, que es la idea de las utopías concretas, que se construyen en el presente con las comunidades, que no es una promesa de futuro, sino que es una hora. Y que esas utopías concretas el Estado a veces no las escucha, no son perceptibles para el Estado. En la investigación doctoral que hice, pude ver cómo muchos procesos de matriz comunitaria se gestaban a pesar del Estado, sin el Estado no los veía, y eran anticipaciones de un posible futuro que ya estaban ensayando otra forma de vida. O sea, es decir, no necesariamente se necesitaba que el Estado estuviera ahí,
sino que eso ya está sucediendo. Entonces la pregunta es para el Estado tal vez es escuchar a eso que ya sucede en distintos contextos y que son futuros posibles que están inscritos en el presente y que no son una promesa de buen vivir por alcanzar, ¿no? A mí me gusta mucho pensar en eso frente a un escenario de distopías que hemos estado hablando todos estos días. Creo que la cultura comunitaria y esos ensayos de futuros posibles están ahí, ¿no? Y también, por otro lado, me gustaría complejizar las ideas de sujeto, ¿no? De pueblos y nacionalidades, me gustaría complejizar la idea de territorio también. Algunos investigadores prefieren hablar de territorialidad, porque la territorialidad implica muchas capas, ¿no? Es esa relación económica, espiritual, identitaria con el territorio, ¿no? Entonces es un territorio vivido, es un territorio habitado y es un territorio que se disemina también para construir y sostener esa vida comunitaria cultural. Pensaba en el caso de Ecuador, hay fiestas populares en la Sierra Andina, por ejemplo, que se financian mínimamente con aportes municipales, pero también, por ejemplo, reciben dinero de la migración española, ¿no? Que está ahora viviendo en España, ¿no? De toda nuestra diáspora migrante que está en Madrid, en Barcelona, en Murcia, trabajando la tierra, ¿no? Los campos ahí, y es la que envía dinero a las comunidades para sostener la fiesta, y es un vínculo con el territorio de un modo distinto, ¿no? Son economías mucho más complejas de lo que podemos imaginar, ¿no? Y también son sujetos mucho más complejos que tampoco responden a una idea de territorio o, digamos, de territorio determinado por los estados nacionales, ¿no? O sea, nuestros pueblos anteceden a la idea de Estado-nación, son culturas ancestrales. Muchas de esas identidades están construidas alrededor, por ejemplo, de un sistema montañoso, de un río, de un páramo, y no por divisiones geográficas territoriales marcadas por la administración pública. O sea, es decir, esos territorios no son una delimitación estatal administrativa, son mucho más que eso, es una correlación con la naturaleza. Y hablando de esta correlación con la naturaleza, también quisiera traer como a colación un ejemplo. Hace poco le escuché a una escritora indígena quichua que se llama Lucila Lema hablar de un proyecto de una biblioteca que en realidad es una oraloteca, ¿no? Porque también está trabajando desde la literatura oral. Y Lucila dijo algo que me marcó y lo cito con mis estudiantes en clase todo el tiempo para pensar esta relación derechos de la naturaleza y cultura. Lucila decía, la literatura que nosotros conservamos como pueblo, nuestra literatura, nuestras palabras, la diversidad lingüística, está atada a esa diversidad biológica, esa biodiversidad. Decía, cuando se devastan nuestros territorios, ¿no? Cuando se entregan concesiones mineras, cuando viene la extracción de oro, ¿no? De petróleo, también se está poniendo en juego la diversidad lingüística. ¿Por qué? Porque desaparecen las palabras que nombran esa diversidad. O sea, con la desaparición de las especies, desaparece también la forma de nombrar, ¿no? Y eso es bellísimo porque nos hace pensar que está atado, ¿no? La diversidad lingüística a la conservación de la naturaleza. Y ahí podemos entender que esto es más complejo que proteger un patrimonio aislado, no como una fiesta o una literatura oral o historias solamente. No son solo historias, es algo más, ¿no? Hay una relación ontológica entre la identidad, el ser y el territorio, y que si no lo miramos así, difícilmente vamos a poder transformar esto que estamos poniendo aquí hoy en juego.
Rápidamente, entonces, claramente hay un subrayado de la condición viva de los portadores de estos saberes que vinculan naturaleza y cultura desde una dimensión donde lo comunitario se torna absolutamente protector de estos sujetos de especial protección, como decías tú, y donde microeconomías complejas como las que recién mencionadas hacen pinza, ¿no?, para conectar y dejar de ser un tema solo de una etiqueta intersectorialidad negocia, ¿no?, sino que es mucho más activo y real, como recién decías tú, ¿no? Está ocurriendo ahora, no necesariamente el Estado está presente, ni mucho menos la academia, ni siquiera haciendo de oreja amorosa de Van Gogh, escuchando, sino ni siquiera teniendo lenguaje para describir esos procesos. Luego está evidentemente la urgencia temática de una cultura antirracista, decías tú, en una lógica de desnaturalizar y que la Carta establezca algún principio no de reconocimiento, sino que de constatación de que hace falta un movimiento de visibilidad de que se han llegado hasta aquí desterritorializados, lo que hablábamos ayer, a diferencia de los pueblos andinos o de la cultura, el buen vivir es muy fácil rescatarlo, ¿no? El buen vivir como un principio que es presente, activo. En el caso de la diáspora esclavista, es la primera experiencia que tenemos de construcción de cultura desterritorializada, ¿no es cierto? Son cuerpos fuera de África y que por lo tanto no está la naturaleza que hay que nombrar porque hay otras frutas, otros pájaros, otra vegetación. Y esa manera, digamos, de identificar entonces formas de resistencia para desnaturalizar el racismo como un principio que debiera estar en la Carta me parece fundamental. Y bueno, Vinicius creo que hace el punto más relevante en mi opinión, que es que creería yo que es imprescindible también reconocer, a partir de que te escuchaba, las subregiones territoriales del continente, que en el caso de España o de Portugal también existen, ¿no? Les llaman autonomismo, pero en el caso de América Latina hay distinciones entre el mundo andino, el mundo costero, etcétera, Centroamérica, etcétera. Son como las geopolíticas que nos han entrenado en el ámbito internacional a ser visibles, pero pareciera que hay otras categorías territoriales. Los nuevos geógrafos hablan de que el espacio o el lugar, a diferencia del territorio, es el concepto que debemos usar en cultura porque es aquel espacio o lugar donde ya se ha producido la disputa de poder interespecies y por lo tanto el territorio representa esta dimensión tanto de luchas de poder como de complementariedades culturales. Yo me quedaría hasta ahí, vamos a la segunda y última pregunta y les pido que por mi cronómetro podamos intentar responderla en unos 4 minutos cada uno. El primer día de nuestro seminario, en las ponencias y mesas han aparecido eventos y procesos del contexto epocal que son muy determinantes para nuestro sector. Por ejemplo, los procesos migratorios que tensionan el jus solis y el jus sanguinis, la tierra y la sangre, como únicas fuentes de generación de pertenencia a ciudadanía o de una construcción de un nosotros apoyado en lo material. Es decir, habría una tendencia a redefinir fuentes de generación de ciudadanía desmaterializadas o inmateriales, como suelen decir los instrumentos jurídicos internacionales. El agotamiento, otro ejemplo de factores que están marcando nuestra época, el agotamiento de los mecanismos de la democracia representativa y sus grietas que facilitan la manipulación mediática de las poblaciones votantes, sumamente subrayadas por Beirac. Los estallidos sociales o las llamadas primaveras árabes y latinoamericanas como expresión de esa crisis, pero también de la nueva matriz de convivencia cosmopolita de la diferencia. Los estallidos están marcados por una confluencia de agendas o de microagendas temáticas que son
un esfuerzo urdirlas como un todo o como una fuerza de lucha común. Y Marramao las llama el cosmopolitismo de la diferencia de la mundialización. La pandemia del COVID-19, otro factor absolutamente ineludible y que ha estado presente en las ponencias y en las mesas, como un acelerador de partículas de la digitalización a escala mundial y de la desmaterialización de las obras y sus procesos de circulación, que para nuestro sector tienen un impacto superlativo y que ponen en tensión la cultura viva comunitaria, que son de cuerpos con territorios, a diferencia de este proceso masivo de producción y circulación de obras desmaterializadas. La emergencia, por supuesto, de un nuevo orden mundial internacional multipolar en proceso y abierto, entre los factores más relevantes que se han mencionado en nuestro primer día de seminario. Vamos para la introducción a la pregunta. Los efectos culturales más evidentes de esos procesos que he mencionado y de otros que caracterizan esta época y la caída definitiva de la frontera civilizatoria entre naturaleza y cultura, como lo han mencionado Vinicius en particular y Pao, han hecho reemerger con mucha fuerza la importancia de los cuerpos biológicos como principales portadores de saberes colectivos que generan la llamada ciudadanía cultural. Cuerpos en diásporas antiguas, cuerpos en diásporas modernas, cuerpos biológicos colectivos, pero que no subsisten solos, no son individuos en una lógica jurídica liberal, sino que son estos cuerpos biológicos que hacen que las culturas se hagan presentes literalmente en cuerpo y alma y de manera colectiva. Entonces, si tuvieras que elegir, entendiendo que esta caída de la frontera de naturaleza y cultura y la reemergencia fuerte de lo corporal, biológico y cultural como una fuerza del espacio cultural iberoamericano, ¿qué futuro compartido factible, tu utopía concreta, realidad real? Entonces, ¿qué futuro compartido factible de realización quisieras ver reflejado en una renovada Carta Cultural Latinoamericana, Iberoamericana, perdón? Es que he estado hablando mucho de Latinoamérica. ¿Así? ¿Sí? Por favor, para... Sí, ¿qué quisiera ver? Bueno, un reconocimiento a los derechos colectivos, sin duda. Pensar en algo que un teórico, me parece que es estadounidense, que hizo una investigación en Ecuador en las comunidades indígenas y afroecuatorianas sobre racismo. Él hablaba que las comunidades no hablan en Ecuador de antirracismo, muchas de ellas, ¿no? O una bandera antirracista. Y decía, a mí me gusta más pensar, porque se habla de la defensa del territorio y desde ahí parten muchas de las reflexiones que también hemos compartido hoy. Y él decía, me gusta más esta categoría que es la conciencia racializada de la desigualdad, que es algo que hemos estado también topando mucho, ¿no? Y eso tiene que ver con economía política, tiene que ver con agendas de género también, porque los feminismos indígenas comunitarios están pensando que la lucha por la tierra también es parte de su lucha antipatriarcal, ¿no? Y no es solo una agenda del feminismo que se pueden plantear desde otros lugares de enunciación. Entonces, creo que ahí se complejiza esto. También estoy pensando que es necesario imaginar alternativas de mercado para procesos comunitarios que están trabajando en este ámbito de la defensa de la naturaleza, de la diversidad biológica. En una investigación que participé el año pasado sobre futuros alimentarios regenerativos en una zona muy cercana a la capital, que es el Chocó andino, que es una reserva de biosfera así declarada por la UNESCO.
Ahí había intereses de concesiones mineras y se hizo una consulta popular porque nuestra Constitución obliga a la consulta previa, libre e informada de los pueblos, ¿no? Antes de procesos extractivos. Creo que esa es una cuestión que hay que defender, esa consulta, no porque a veces se entiende que la participación y la consulta es socialización, se suele llamar así en mi país, ¿no? Socialización en lugar de respetar procesos democráticos de consulta, ¿no? Y en el 2023 se hizo una consulta, y aquí tengo el dato, fue como el 68% de los votos de la población fue por prohibir la minería a gran escala ahí. Entonces, conversando con la gente del Chocó, claro, la pregunta es, ok, no hay minería, pero ¿de qué vivimos? O sea, claro, ¿de qué vive esta zona? Y esa es una pregunta que sabemos también que muchos de esos recursos, obvio, nunca se han quedado en los propios territorios, o sea, eso ya lo hemos visto en la Amazonía con toda la devastación que ha dejado el petróleo, además de las enfermedades, ¿no? El cáncer a la piel, etcétera. Creo que ahí hay una deuda en pensar qué economías podemos construir. Y ahí estaba esta idea de otras formas de mercados, ¿no? Mercados en el sentido de mercados alimentarios. Y con esas comunidades, claro, vimos lo complejo que es sostener, por ejemplo, una producción agroecológica, un tema más centrado en la diversidad alimentaria, en la soberanía alimentaria. Era difícil sostener esos proyectos precisamente por los mercados. ¿Cuál era la cuestión ahí? Entonces dijimos, ok, imaginar unas cooperativas que te obligan a ser parte de ese núcleo económico y compramos permanentemente o nos comprometemos a comprar como parte de esa cooperativa esa producción, porque si no, claro, la gente no tiene dónde vender. O sea, el problema está siempre en cómo solucionar económicamente esa situación. Entonces, claro, hay que diseñar sistemas que permitan el sostenimiento de esos procesos con el compromiso de comunidades que no están solo en el Chocó, porque en este caso han hecho una cooperativa con integrantes, por ejemplo, de la universidad donde trabajo, o sea, con profesores que se comprometen a comprar de acuerdo a sus necesidades, ¿no? Mensualmente. Entonces, hay que diseñar modelos económicos que no se quedan, porque una de las cosas que más me preocupan en este sentido es que está muy metido en las comunidades la idea de que el turismo va a salvar, ¿no? O sea, llegará el turismo como única solución y las ventas de artesanías. Yo creo que tenemos que ir más allá, ¿no? Porque es probablemente lo que se ve como una solución de mercado más rápida, pero creo que podemos trabajar en otro tipo de procesos, ¿no? En este proyecto de la alimentación regenerativa, de los futuros alimentarios, también pensamos en una relación distinta con el alimento, con las propias comunidades, ¿no? O sea, pensamos en la información genética que tienen los alimentos y las semillas, ¿no? que conservan toda una memoria cuidada por nuestros ancestros, todo un sistema de cuidado. La soberanía alimentaria, ahora claro, la gastronomía es una industria creativa, pero nada de eso se va a sostener, esa diversidad alimentaria, si no entendemos esa relación con los alimentos como un portador de memoria, y además la carga genética que eso tiene no es solo una idea biológica, sino que es un portador de un conocimiento ancestral que está ahí, ¿no? Entonces, creo que hay una complejidad en el pensamiento. Yo he aprendido mucho en el año pasado con ese proyecto y me ha dado luces como para entender también esa correlación y hacia dónde van estos futuros, ¿no? Que son difíciles de imaginar ahora, pero hay que irlos haciendo en el presente. Eso es, Pablo. Bien, cuando hablamos de futuro compartilhado, futuro compartido, creo que para la carta y para
para el futuro que estamos hablando, tenemos que tener en cuenta algo muy sencillo, muy simple, que es el facto de que la cuestión climática presenta un límite al futuro. Entonces, no hay que hablar de futuro en algunos años si continuamos con la situación de producción basada en un modelo extractivista, de producción en masa y todo eso. Entonces, hay un límite ahí que tenemos que reconocer. La Carta tendría que reconocer este contexto. Aunque no sea posible hablar en una Carta cultural de temas de clima, que creo que la Carta tiene que preservar su contenido cultural, pero hay que reconocer de alguna manera este límite que nos impone un cambio de vida, un cambio de todo. Y bien, cuando hablo de eso, creo que también es importante plantear una distinción entre lo que hablamos cuando hablamos de sostenibilidad y cuando hablamos de cambio climático, crisis climática. Y eso es importante en el texto también y para todos, porque cuando hablamos de sostenibilidad, estamos hablando del uso sostenible de recursos naturales. Pero cuando hablamos de cambio climático, estamos hablando de adaptación climática del patrimonio, adaptación de las comunidades a la situación, a las crisis, a los eventos climáticos extremos, que ahora vamos a tener este año. Están hablando mucho de El Niño, como que va a hacer un montón de cosas al fin de año en nuestros países aquí del Cono Sur y bien. Entonces, es hablar de mitigación climática, o sea, de cómo podemos reducir las emisiones de gas carbónico. Y es hablar también, y ahí creo que también hay un valor muy importante de la cultura, que es la forma como las sociedades, las personas están pasando por ese proceso psicológico, social, material, que es hablar de flujos migratorios, de cambios de vida, de pérdida de diversidad lingüística. Entonces, la diversidad biológica y la diversidad cultural están juntas. Y es por eso que se plantea en muchos países de la región, por ejemplo, la noción de derechos bioculturales o de territorios bioculturales. Y se ve que este tema está avanzando. Entonces, los planes de cultura de varios países de la región ya reconocen esta mirada, este punto de vista de la cultura y de los derechos bioculturales. Y bien, creo que la cultura, tenemos que hablar de adaptación climática, claro, porque es donde suele ser más simple pensar, o es más fácil de pensar que bien la cultura enfrenta esta crisis climática y esto impone a los pueblos, a las comunidades la necesidad de adaptación. Esta necesidad de adaptación, ela va a ocurrir, pero hay también un límite para la adaptación. Y después de un punto no hay más que adaptarse, si no hay más tierra, si no hay más nada para hacer. Entonces hay también un límite ahí. La mitigación, bien, es hablar de cómo que el sector cultural puede aportar también su contribución para esta crisis climática, sea reduciendo la basura de festivales, haciendo acciones de restauro, en fin, de reciclaje de materiales y todo eso. Entonces, por la vía de la mitigación también es posible. Pero creo que un tercer punto muy importante es el valor de la cultura como mecanismo, infraestructura de resiliencia psicosocial. Es decir, cómo que la cultura puede tanto ayudar a la gente a entenderse, comprenderse en este mundo que pasamos, y entonces lidar, hacer frente a pérdidas, daños de la acción climática, y también informar nuevos futuros posibles. Es decir, que la arte, la cultura
tiene este poder de imaginar un nuevo mundo, nuevas posibilidades de existir. Entonces, creo que eso sería muy importante también que podamos tener en cuenta en algo que es de la cultura. En verdad, son tres potencias de la cultura que creo que sería importante que estén reflexionadas. Y ahí les traigo un ejemplo. Colombia es un ejemplo que tiene su Plan Nacional de Cultura los próximos 10 años y que trae ya la relación entre diversidad cultural y diversidad biológica, los territorios bioculturales. Brasil, en su Plan Nacional de Cultura de 25 hasta 35, trae como tema cultura, buen vivir y acción climática en su Plan Nacional de Cultura. Y estamos desarrollando objetivos que son dos en este plan: proteger, valorizar y fomentar las culturas y conocimientos de pueblos y comunidades tradicionales, pueblos indígenas y comunidades de matriz africana, como estrategia de resiliencia, promoción del bien vivir y acción climática. Y el segundo objetivo es promover la adaptación, mitigación y recuperación del sector cultural frente a los impactos de desastres y emergencias ambientales y sanitarias. Y creo que eso en Brasil se pasó mucho porque, bien, claro, todo este debate de la acción climática y los retos que esto impone, hemos vivido en Brasil en 24 el resultado de lluvias muy extremas en el sur, que impuso para nosotros en el sector cultural como que una segunda pandemia. Todo el sector se paró y hemos tenido que apoyar el sector con muchos recursos para preservar los acervos y para también ayudar a los trabajadores de la cultura que estaban parados. Entonces, tenemos que crear mecanismos culturales para ayudar tanto el sector, los trabajadores y la infraestructura de cultura. Y si no hablamos de eso, si no tenemos esto en cuenta en la carta, también estamos nos manteniendo apartados del debate. Es decir, que ¿cómo que vamos a acceder a fondos climáticos para la adaptación? ¿Cómo que vamos a acceder a recursos de fuera de nuestra región? Porque es verdad que aunque seamos afligidos por la cuestión climática, la revolución industrial, todo que se pasó, no se pasó en nuestros países. Entonces estamos sufriendo los efectos de eso, pero no somos los principales responsables por eso. Entonces hay que también tener en cuenta en términos de justicia climática esta justicia de recursos. Bien, les dejo con estas ideas y bien, gracias de nuevo. Les pediría a Sinara y a Owen 3 minutos, ojalá, cada uno. Gracias. Sim. Bom, é futuro que eu... Peraí que eu fiquei com isso aqui, ela está traduzindo o que eu estou falando. Confundiu. Bom, um futuro compartilhado que eu desejo, né, que acho importante colocar nos nossos horizontes, é um futuro que reconheça a potência dos saberes, né, dos conhecimentos dos povos, como eu já trouxe aqui, descendentes de africanos, dos povos indígenas, um futuro que reconheça como nesses lugares e nesses territórios existem uma potência de conhecimentos e de práticas que são preservadas. A relação com a terra, a relação com o meio ambiente,
as soluções criativas e a relação equilibrada que esses grupos históricos têm com a natureza. Então, um futuro compartilhado é reconhecer de maneira efetiva, a partir das leis, a partir de ações e práticas que não permitam que a gente fique só no reconhecimento simbólico por si só, ou que faça parte das nossas retóricas discursivas, né, dos espaços que a gente ocupa. Então, esse futuro, um futuro que reconheça a importância de territórios, de patrimônios. Eu venho muito ali da experiência de dirigir, um exemplo rápido, um museu que fica num território, um território forte, que pulsa a memória, um território que é vivo, que é o território do Cais do Valongo, que é simplesmente ou complexamente o lugar de maior desembarque de pessoas para serem escravizadas da história da humanidade. E a gente está vivendo lá no nosso país, especificamente na cidade do Rio de Janeiro, como que o reconhecimento daquele patrimônio de memória sensível e como que a compreensão daquele território, porque o museu que eu venho dessa experiência é um museu de território, como que reconhecer aqueles saberes e aquelas experiências que pulsam ali na resistência é importante para o desenvolvimento, né, para a emancipação desses grupos. E também um futuro que considere, eu vou bater nessa tecla, né, porque eu acho que é muito preciso, que considere o racismo estrutural como parte fundamental das desigualdades. A desigualdade, por exemplo, no Brasil, as desigualdades sociais, elas são fundamentadas através do mecanismo do racismo. Então, existe um capitalismo racista, racial, que é diferente, talvez, da prática do capitalismo em outros lugares do continente. Então, reconhecer o racismo como parte estruturante, o combate ao racismo, não como secundário, isso é um debate longo no nosso país, né? Isso é uma discussão profunda. Então, reconhecer o racismo e a luta antirracista dentro desses aspectos, né, para a gente pensar a natureza, pensar o meio ambiente, até porque quando a gente fala de racismo ambiental, existe um grupo que está na ponta que vai sofrer as consequências. E, por um acaso, é esse mesmo grupo que pode ter a solução por conta das práticas milenares que são preservadas no seu cotidiano e que, na ausência do Estado, é aquilo que dá conta da vida, da resistência, do cotidiano e do dia a dia. Então, eu acho que esse futuro é discutir democracia cultural, discutir as questões ambientais, sem considerar esse elemento como parte fundamental e estruturante, não permite um avanço talvez mais rápido, talvez mais concreto. Acho que a gente ganha muito nesse reconhecimento. Voy a citar al viceministro de Cultura de República Dominicana, porque dice siempre que hablar al final tiene ventajas y desventajas, ¿no? Es que muchas veces ya varias cosas que lo han antecedido ya no es necesario repetir y entrega nuevas oportunidades para decir cosas que no se han dicho todavía en el auditorio. Creería que una de las cosas que necesitaría complementar a la presentación de Sinara es que creo que hay una necesidad de reconocer, para disminuir los procesos de discriminación cultural, quiénes son los pilares de la construcción de la identidad latinoamericana. Y voy a hablar de Latinoamérica y no de Iberoamérica, sino porque, digo, la península ibérica tendrá que resolver sus propios temas sobre los pilares que constituyen su identidad cultural,
dado que, digamos, 7 siglos de visita no turística de los árabes tiene que tener un impacto y un efecto significativo. Yo diría que hay que pensar en el sujeto afrodescendiente, en especial, no como un sujeto que está exacto, eso, de África. Es un sujeto que es parte constitutiva de la identidad latinoamericana. No es posible entender la identidad latinoamericana sin 3 tradiciones o procesos culturales, de los pueblos originarios, de las tradiciones hispánicas y de las tradiciones afrodescendientes. Y digo esto porque cuando se habla muchas veces de los afrodescendientes, se habla como con esta reminiscencia de África, en realidad que es nuestra conexión, lo digo en primera opción, pero no estoy pensando en África como mi territorio, porque digo, cuando se habla de sujetos no racializados, no están hablando de su desterritorialización de España, digamos, son parte constitutiva de aquí, no hay ninguna discusión, por ende, sobre los afrodescendientes no debería haber ninguna discusión, somos parte constitutiva de la construcción de la identidad latinoamericana. Entonces creo que eso no es un tema de negociación, sino más bien un tema de reconocimiento de una realidad. Partiendo de eso, creo que es parte de esa, digamos, singularidad entre América Latina y la península ibérica que también debería reconocerse, no sé si en una carta o en instrumentos mucho más operativos. Luego creería que esta idea o este concepto vinculado a la bioculturalidad o espacios bioculturales es ahora probablemente uno de los conceptos más integradores que hemos construido para describir una realidad que existe. Y lo digo como una realidad que existe porque desde quienes trabajamos desde el patrimonio cultural inmaterial o el patrimonio vivo, la cultura viva comunitaria, como deseen llamarlo, vemos una realidad en donde las comunidades, el mundo, los territorios no están teniendo tantas complejidades sobre cómo describir el territorio, sino que se vive, se respira y se hace. En ese sentido, digamos, diría que el concepto de la bioculturalidad probablemente es el concepto, digamos, operativo que hoy probablemente puede ayudarnos de mejor manera a tener una mirada más integral sobre los procesos culturales y nuestra relación con el entorno, y el entorno, naturaleza y territorio, y la relación que tienen justamente con los individuos. Y por ende, creo que también a partir de ello, probablemente lo que deberíamos tener es una mirada de la cultura como un actor, digamos, como una acción importante o un articulador para el desarrollo, y que creo que es parte de las discusiones que se vienen teniendo en el ámbito de UNESCO a través del Mundiaculto. Y eso a mí me parece fundamental. Pero además, sumado a esto, lo que diría es que, y es una propuesta también del ecosistema de UNESCO, es salir un poco de esta mirada de las cadenas de valor, que es importante para mirar la dimensión económica de la cultura, para hablar un poco del sistema de valor cultural, que implica también las miradas efectivamente económicas que tiene que tener la cultura. Y esto al mismo tiempo supone que desde la academia necesitan crearse nuevos paradigmas. Y cuando hablo de nuevos paradigmas es crear nuevos marcos teóricos para el análisis de la realidad y más bien dejar atrás, digamos, las ideas de criticar lo que se construyó hace 30, 40 o 50 años y que seguimos sobreanalizándolo y haciéndole transformaciones para crear nuevas miradas sobre cómo podemos mirar la realidad actual o describir lo que anda sucediendo con el conjunto de situaciones que vienen impactando la vida de los seres humanos, desde digamos, el avance de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación hasta la inteligencia artificial, desde aquella que utilizamos para poder hacer cualquier consulta, o la inteligencia artificial generativa. Y como sé que no tengo más tiempo, aprovecharé la dictadura de tener el micrófono para decir 3 cosas que me parecen importantes. No en el sentido de Marco, que dijo que va a decir algunas cosas para que no lo vuelvan a invitar, sino más bien 3 reflexiones que me parecen como sustantivas. Lo primero es que la realidad siempre va a ir más rápido que las realidades convencionales. Y digo realidades convencionales, digamos, desde el nivel internacional sobre cómo se negocia, la forma en la cual se va a regular la vida o la política exterior y su espejo en la política interna. En consecuencia, lo que quiero decir es que probablemente la actualización de la Carta Cultural Iberoamericana tendrá el espíritu de lo que hemos discutido ahora, pero no podrá satisfacer las necesidades y los intereses de todos los que estamos en esta sala.
Y eso requiere también tener soluciones luego novedosas, como lo tuvo en su momento y lo tiene la Carta Cultural Iberoamericana con los programas IBER, y poder resolver algunos temas que están por fuera de estas convenciones, ¿ya? Eso me parece fundamental. Lo segundo es que creo que en el contexto actual, y esto es digamos, es un llamado de atención para aquellos que desarrollan, formulan o diseñan política pública, es decir, lo dirían en inglés los policy makers, ¿no? Es necesario en la hora actual desarrollar un conjunto de política pública en el ámbito cultural que abra las puertas, ponga todo lo que tenga que poner, le ponga candado para que no se puedan abrir y se mantengan de carácter permanente. Este es el momento. El cambio de ciclo que vivimos va a hacer que sea mucho más complejo. Digamos, si estuviéramos en Perú, yo lo que diría a quienes hacen política pública, digamos, diseñen las políticas públicas bajo los presupuestos por resultados, porque eso les implica que van a tener dinero de manera inercial hasta el final de los tiempos. Busquen los mecanismos que garanticen que siempre tengan dinero en las áreas culturales y que ya no hayan discusión. Esas puertas que se abren y se colocan lo que se tiene que colocar, ya no puedan, digamos, alguien volver a abrir para sacarlas por completo. Es decir, garanticen que el presupuesto esté ahí. Y finalmente, lo que tendría que decirle, reflexiona a las personas que estamos o que están, o que hemos estado, o que estaremos en algún momento nuevamente en la sociedad civil, es: los funcionarios públicos no son sus enemigos. En consecuencia, lo que tienen que hacer es establecer mecanismos colaborativos. Y las personas que estamos en algún momento en la función pública tenemos también nuestras propias frustraciones, que no podemos hacer cosas. Pero necesitamos de ustedes para poder garantizar que quienes toman decisiones más arriba de los funcionarios públicos entiendan también las necesidades de los que están en la sociedad civil. Pero si viven permanentemente enfrentados, sociedad civil, academia, con los funcionarios públicos, la presión de quienes tienen que generar la política pública es inmensa. Y la verdad que solamente hay que estar en ese lugar para saber lo que se siente. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, lamentablemente le vamos a echar la culpa nuevamente al candombe, no vamos a tener espacio de preguntas, tendríamos que hacerlas a la salida. Quiero agradecerle a los cuatro, obviamente a la organización. Me quedo muy inspirada en la idea de que lo más positivo de esta conexión cultura y naturaleza es que nos está obligando a una traducción bilingüe entre campos del saber y de acción muy próspera. Me parece fundamental tu idea de el límite que pone la crisis medioambiental, y sumo la palabra urgencia de Silvia ayer, a futuros posibles. Entonces, podemos seguir soñando absolutamente, pero creo que es urgente bajo la conciencia de que tenemos ahí un límite inminente. Tiene la palabra para cerrar esta fase.